El principio de culpabilidad es otro de los principios fundamentales en el derecho penal. Es importante, aunque tengan alguna relación, no confundir en lo que es la actual teoría dogmática el principio de culpabilidad con la categoría culpabilidad, que es una de las categorías en la estructura tripartita del delito que considera que el delito se puede estudiar o descomponer en tres grandes elementos que son la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Cuando hablamos, en cambio, de principio de culpabilidad, estamos hablando de la necesidad de que para que se imponga una pena a una persona, se verifique, se pruebe que hay un nexo psicológico entre la conducta de la persona y el delito. Es decir, esto se impone para que las personas no respondan por un mero nexo causal. No basta la causalidad, no basta que una persona cause, en términos naturalísticos, un delito, sino que debe haber un vínculo psicológico. Ese vínculo psicológico en nuestro derecho penal va a tener una especificidad, o lo podemos identificar con la figura o la teoría o el concepto más bien de la previsibilidad. Es decir, cuando algo es previsible, es potencialmente previsible por el sujeto, se va a decir que puede haber un nexo psicológico. La previsibilidad, mayor o menor, es esa línea a partir de la cual podemos hablar de la responsabilidad subjetiva, que es la que se permite de acuerdo al principio de culpabilidad. Nuestro código lo sostiene como lo sostiene este principio, y es: la responsabilidad objetiva está prohibida. Responsabilidad objetiva es lo que veníamos diciendo, responder por una causación donde no hay un nexo psicológico, es decir, responder por algo que era totalmente imprevisible. Si una persona comete un delito, genera un daño de una manera que es totalmente imprevisible, no responderá penalmente en atención al principio de culpabilidad. Eso, si lo llevamos a la estructura del delito en la actualidad, se analiza en parte en la tipicidad. ¿Por qué? Porque allí examinamos el dolo y la culpa. Y la culpa presupone que haya, al menos potencialmente, una previsibilidad, así como el dolo implica que la persona, por supuesto, previó el resultado típico y lo quiso realizar. Así que allí se ve esa conexión entre principio de culpabilidad y lo que era en el pasado la categoría de la culpabilidad, cuando incluía el dolo y la culpa. Pero en el presente, ustedes saben, el dolo y la culpa se analizan en la tipicidad. Sin embargo, el principio sigue teniendo total vigencia y se relaciona también con unos subprincipios, como el principio de humanidad, como el principio del derecho penal de resultado y no de autor, es decir, no se castiga a la persona por su personalidad, sino por lo que hace, y también como el principio del derecho o de responsabilidad penal personal. En derecho penal se responde por lo que hace cada persona, no por lo que hacen otras personas, sin importar el vínculo que se tenga. No se responde por lo que hacen los hijos, los hermanos, los padres, los amigos. Entonces, este principio limita el poder punitivo estatal en la medida en que exige ese vínculo psicológico y que las conductas sean por lo menos previsibles. ¿Qué críticas se hacen? Que cuando la previsibilidad se presupone, no es objeto de prueba, pues realmente el principio de culpabilidad no está teniendo una vigencia plena.